Bueno, nuestro último tip es muy importante, ya que a pesar de que no parezca, el enfoque y la concentración nos puede dar el éxito o el fracaso. Nos puede dar más energía o menos energía. ¿Y a qué me refiero? Sabemos que nuestros pensamientos tienen un poder impresionante. Entonces, si tú desde por la mañana estás enfocada en que vas a tener un excelente show, estás pensando en tu show, llegas y preparas, como ya lo indicamos, preparas tu show, tienes incluso ya tus frases de cómo te vas a comunicar con tus usuarios, qué les vas a preguntar, practicas un poco inglés y tu mente está enfocada en los resultados que quieres tener, en la buena modelo que te estás convirtiendo y ese precio que estás pagando. Llegas aquí al estudio, o entras en línea, porque puedes estar trabajando también desde casa, y si entiendes que esto es vuelvo a que de pronto sí lo podemos comparar con un trabajo, pero es un poco más allá de un trabajo porque demanda más concentración. Porque de pronto el trabajo puede estar haciendo algo y es válido que te equivoques, el jefe va a estar ahí para revisar tu trabajo, pero aquí estás en vivo, estás en directo, tienes que estar concentrada porque un movimiento malo puede matar la pasión. Pero entonces si tú estás cada momento, cada segundo de tu show observándote, concentrada en lo que estás haciendo, no pensando en los problemas de la casa, por eso recomendado usar el celular netamente para lo necesario. Es decir, quizás para mandar una foto a un usuario, un Snapchat, una foto de Instagram, un video. De resto, evitarlo al 100%. No necesitas, al igual que un trabajo, debes de entender que tus horas laborales hay que respetarlas. Y si estás pensando en el problema de la casa o en la relación o en la pareja y tu mente está allá y tu cuerpo está aquí, tu enfoque no existe, no hay concentración. Entonces ni el universo va a conspirar a tu favor, porque yo digo que si tú sabes, si tienes claro lo que tienes, el universo siempre va a conspirar a tu favor. Pero si tú estás acá solo físicamente por cumplir un horario, pero tu mente está desesperada por salir a ver el novio o a solucionar los problemas de casa que todos tenemos, pero entendemos de que los dejamos en casa, acá entramos y damos lo mejor de nosotros, nos enfocamos 100% en nuestro show para de una u otra forma tener los mejores resultados. Entonces, es muy importante y más en el momento hablando con el punto anterior sobre la comunicación. Entonces pasa eso también, de que de pronto estás pensando en otra cosa, no estás enfocada en tu show y el usuario te habló, no sé, te está hablando de que, oye, no sé, me gustaría conocerte un poco más y saber, y tú estás desconcentrada por ahí pensando, oh sí, estoy muy excitado, oh yes. Entonces el usuario es como que, hey, hello. Entonces ahí es donde tienes que enfocarte, saber que estoy hablando con ese usuario, cómo comportarme, cómo hablarle. Todo esto es parte de tu show, esa concentración, saber que estás llenando esa meta, que vas a darle todo por llenar esa meta, de que de alguna u otra forma ese tiempo que estás acá es tu tiempo también. O sea, no pienses que porque estás con el celular a escondidas o porque de pronto nos trabajas esa concentración, nos engañas a nosotros como líderes de estudio. No, esto es tu negocio, tus usuarios. Depende de esa atención, ellos van a estar felices y van a volver. Entonces, cada que tengas esa tentación del celular, diga, no, me tengo que enfocar en mi show, en mis usuarios, darle lo mejor, porque depende de mí tener los resultados que más deseo. Nosotros simplemente te damos estas guías, estos tips para que puedas tener resultados, porque al igual que en un almacén, vuelvo y repito y pongo mucho este ejemplo, una tienda de la esquina, tú llegas, quieres ser atendida, pero está la persona con el celular, sí, ni siquiera te mira a los ojos, sí, cuénteme. Ajá, sí, no hay. Es cómo te sientes. Dices, hello, es que mi plata no vale. Entonces, en ese momento te vas a sentir mal atendido. Entonces, por eso no te puedes descuidar a veces ni un segundo, porque en ese segundo que fuiste a ver el celular innecesariamente y quizás hasta te desconectaste, porque muchas veces pasa eso, de que las ve uno súper contentas en el show, todo perfecto, y llegan y ven el celular y wow, cambia la cara. Un problema, cualquier noticia, cualquier chisme innecesario de la amiga, del fulano, y su cara cambia. Cuando estamos en un show donde todo el mundo te está observando, cada gesto corporal, si es sexy, si es lindo, si es dirigido a nuestros usuarios, tiene una intención. Y por algo ese esfuerzo es recompensado cuando los usuarios ven que tienes y esa dedicación hacia ellos. Entonces, de alguna u otra forma, debes de entender y enfocarte en tus shows desde el inicio hasta el final. Da lo mejor, da esa milla extra, entiende que los resultados se tienen, pero es mucho más fácil si tu cuerpo y tu mente están concentrados en esto, ¿vale? Bueno, espero que te haya quedado muy claro estos tres tips y por eso dejé de último el tema de la concentración, porque te quiero hablar sobre un estudio científico que se hizo en Rusia
en el cual se quería comprobar qué tanto influenciaba la mente de los jugadores de baloncesto en los resultados, digamos que su enfoque, su concentración y su entrenamiento mental. Entonces cogieron tres grupos diferentes de jugadores, tuvieron un equipo en el cual lo pusieron a entrenar el 75% físicamente a lanzar y el 25% del tiempo simplemente a pensar en una biblioteca cómo tenían esos resultados, cómo la encholaban, cómo hacían las jugadas. Después otro grupo que era 50-50, 50 práctico, 50 mental, en la biblioteca pensando. Y hubo el último grupo que era un 80% de ejercicio mental, estar en la biblioteca pensando, imaginando que tienen los mejores resultados y que ganaban. Y después un 20% físico. El mejor resultado lo obtuvo el último. Ahí es donde nos damos cuenta la importancia de la concentración mental, el poder que tiene la visualización, que hablaban en algunos otros videos, la importancia de tener esas metas claras, tanto diarias, tanto de mediano, corto y largo plazo. Las debemos de tener claras y visualizarlas a diario. Pero si tú desde por la mañana estás concentrada en tu show, estás enfocada en lo que vas a vivir, en tus resultados, estás concentrado 100% en que va a pasar muy temprano, más temprano que tarde vas a tener esos resultados. Pero si al contrario, solo haces el trabajo físico y físico y físico, como nos han dicho, trabaje duro, pues déjame decirte que aunque soy partidario de que hay que trabajar y dar la milla extra, puedes estar 16 horas y si estás pensando, como decimos en Colombia, las naguas del abuelito, no vas a tener los resultados que quieres. Pero incluso puedes reducir esas 8 horas a 6. Si te enfocas todo el día, los resultados los puedes tener. Incluso ya hay varios profesionales que lo pueden hacer en 4 horas, pero han hecho un trabajo y tienen un trabajo aquí donde la mayoría del día están pensando en su show, en sus usuarios, están estudiando y cuando llegan la explotan, pero es porque dan todo lo mejor y su concentración no es al 100, es al 190%. Entonces quiero que entiendas esta parte con estos ejemplos porque no son ni historias ni cuentos, son estudios científicos en los cuales simplemente te emito esta información para que puedas hacerlo de la mejor manera y de una manera profesional, porque si ya sabemos que incluso los grandes equipos, hasta Alemania sabemos que es uno de los equipos mejores de fútbol, pero sabemos que sus jugadores meditan antes de entrar, porque saben que el poder de la mente puede mucho más que el físico, si nos entendemos, digámoslo desde ese punto de vista, pero acá es un complemento, y en la vida es un complemento, no podemos descuidar, yo no puedo sentarme a desearlo sin hacer un trabajo. Entonces debemos de poner el trabajo de la mejor manera, de la mayor calidad, pero debemos de tener un enfoque y una concentración mental 24/7 días a la semana. Que te levantes, desayunes webcam, almuerces webcam, comas webcam, sueñes webcam. En ese momento vas a entender y vas a empezar a tener los mejores resultados. Al igual que un médico, desayuna, almuerza y come sobre sus temas, está enfocado todo el día, o un abogado, o el profesor, o cada uno en su profesión, solo se mueve en esto. No pretendas que solamente es venir, cumplir un horario, 8 horas y salgo y me fui. No. Las mejores modelos tienen clara que salen de aquí y se van a capacitar incluso a veces mucho más fuerte de lo que trabajan, porque siempre lo he dicho, el trabajo físico en el momento y todo esto te va a dar para subsistir. Las 8 horas de trabajo te va a dar ese momento y esos ingresos estables, pero el profesionalismo lo haces tú, fuera de cámara, ahí cuando te sientas a estudiar inglés, cuando te sientas a practicar ángulos, o no te sientas, ahí los debes de practicar de pie, o cuando ensayas una coreografía para tus usuarios, o cuando preparas un show, ahí te estás haciendo profesional. El resto en cámara es práctica de todo lo que has aprendido detrás de cámaras. No siendo más, te recuerdo estos 3 puntos. Primero que todo, organizar nuestro show, preparar nuestro show. Segundo que todo, comunicarnos, esforzarnos por comunicarnos efectivamente con nuestros usuarios. Y por último, y muy importante, enfoque, concentración, 100% de nuestros resultados que se van a dar si ponemos del corazón, cuerpo y mente, ¿ok? Entonces, recuerda también esto, que si no se te olvide que sin capacitación no hay paraíso.